Buen día a todos. Este es el día que hizo el Señor. Como dice la palabra, nos alegraremos en Él. Le damos gracias porque otra vez podemos encontrarnos a través de este medio. ¿Qué tal si oramos para dar gracias al Señor? Yo sé que cada uno seguramente que lo ha hecho y el que no, bueno, podemos estar haciéndolo junto en este momento. Padre Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, Señor, que nos permites nuevamente poder compartir con nuestros hermanos la congregación de Manantial de Vida en Paz Conce 55, en la ciudad de Granbur. Gracias por cada una de sus vidas. Señor, queremos que este día pueda ser un día de gozo, de bendición, porque estamos siendo receptivos de tu misericordia. Estamos disfrutando de un día más en el que tú vas a trabajar en nosotros. Gracias, Señor, por la bendición de contar con nuestra familia, buena salud. Gracias por todo lo que has provisto en esta semana, Señor. Podemos concluir otra vez una semana y decirte gracias porque has sido fiel para proveer todas nuestras necesidades. Y sé que así lo has hecho a lo largo y a lo ancho de nuestro país, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Queremos que este tiempo sea un tiempo especial, donde tu Espíritu Santo, Señor, nos esté enseñando a través de tu palabra de cómo caminar cada día, tomado de tu mano, Señor, llevando a la práctica todas tus enseñanzas. En el nombre de Jesús, sé que estás obrando, Señor, no importa la distancia. Señor, para ti no hay impedimento. Tu Espíritu Santo está allí donde tu nombre está siendo invocado, donde hay un corazón que te está buscando. En el nombre de Jesús, gracias en esta mañana. Saludamos a todos. Anoche pude ver que nos estaban acompañando de varias provincias de nuestro hermoso país y es lindo. Algunos, la verdad que no los conozco personalmente, otros sí. Así que en esta mañana le damos un abrazo virtual. Dios le bendiga mucho. Gracias por acompañarnos y esperamos, y es nuestra oración que cada salida pueda bendecir su vida a través de la palabra que se comparte, la palabra de Dios, que siempre estamos seguros que va a hacer la obra, porque el Señor prometió que cada vez que su palabra es predicada, hará la obra. Así que queremos que sea fortalecido, que se aferre a las promesas de Dios. Así que este es un tiempo muy especial esta mañana y le damos gracias al Señor. Y queremos que compartan también con sus amigos, familiares, este programa al aire. Bueno, la verdad que no sabemos cómo llamarlo, si culto, porque culto era cuando nosotros estábamos en la iglesia y celebrábamos, cantábamos al Señor, compartíamos los testimonios, cuando se desarrolla el culto, el tiempo de canciones con todos los músicos. Como ven, los sábados solamente tenemos a las chicas de José C. Paz que comparten con mucho esfuerzo a capela, que no es nada fácil, y las bendecimos porque están haciendo un esfuerzo. Pero ya va a llegar el tiempo, gracias a Dios, ayer teníamos noticia que en algunas provincias ya se habilita que las iglesias puedan permanecer abiertas, con todas las precauciones, por supuesto, y estamos soñando que nosotros también aquí en Buenos Aires podamos disfrutar de ese tiempo nuevamente. Sabemos que en Buenos Aires, donde hay mucho más población o el movimiento de gente, no es como los pueblos o ciudades más chicas en el interior del país. Así que a nosotros seguramente nos va a llevar un poquito más de tiempo, ¿verdad, Carlos? De lo que hablábamos. Sí. Pero paciencia, ya va a llegar ese momento. Así que le damos gracias al Señor porque vemos que se va acortando. Ya ahora no es cuarentena. Ayer pensaba, mientras hablaba con Beto, ¿cómo le llamamos? Porque ya superamos los 50 días, así que cincuentena debe ser. Debe ser. O algo así. No sé qué nombre le podemos poner a este tiempo. Pero sí es un tiempo especial. Y eso le damos gracias al Señor, porque hemos sido edificados, hemos escuchado palabra en abundancia, hemos tenido tiempo de estar
en intimidad con el Señor, mucho más de todo el trajín que veníamos, porque es una realidad que todos estábamos en un movimiento tremendo hasta que se nos vino este parate. Y esta mañana le menciono simplemente un versículo en Colosenses, capítulo 2, versículo 6, que dice, por tanto, de la manera que, esta versión 1960 dice así, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Carlos, qué importante es cuando iniciamos la nueva vida en Cristo y poder echar raíces, ¿no? Es un poquito lo que vas a hablar hoy, sí, ¿no? Más o menos. Pero qué bueno es cuando nos encontramos. Ayer cuando yo veía los hermanos que nos acompañaban en la salida con Beto, de los años que los conozco y que permanece firme en el Señor. Qué bueno es cuando nos encontramos después de mucho tiempo con alguien que había aceptado al Señor, que entregó su vida al Señor, y pasan los años y los encontramos y empezamos a charlar y nos cuentan todos los testimonios, todo lo que han vivido, las experiencias negativas y positivas y las pruebas. Qué bueno es encontrar gente así, que ha permanecido. ¿Y de qué manera se puede lograr eso? Bueno, justamente profundizando en la palabra. Qué bueno. O sea que no cualquier pruebita los sacó del camino, sino sobreedificados, o sea, lo que aprendimos en el primer momento, eso lo fuimos profundizando. En este día, que el pastor va a compartir la palabra, Carlitos va a compartir la palabra, estemos atentos a la enseñanza, porque toda palabra traerá su fruto en nuestra vida espiritual. Pero también le queremos invitar cada uno de sus amigos que comparten y llega este vivo, y usted lo está viendo. Cada uno de ellos, sobre todo los hermanos de la congregación Manantial de Vida, están compartiendo una tarjeta de oración virtual. Es muy simple, solamente cliquea y entra y hay unos pasos que debe seguir y entonces completar sus peticiones. O sea, hay un ítems, entonces usted va marcando allí sus peticiones, las que se identifican, las que está teniendo en este momento. Y nuestra iglesia, el grupo de intercesión, el grupo de oración de la iglesia, está orando todos los días, por todas esas tarjetas de peticiones que están llegando. Y queremos también recibir los testimonios, obviamente, porque si no tenemos la recepción de los testimonios, es como que queda todo en el aire, pero qué bueno es poder edificarnos testificando lo que Dios ha hecho. Así que cuéntenos si usted ya recibió una respuesta o varias respuestas a las peticiones que ha hecho, los que han hecho esta tarjeta de petición o el troquel virtual, como dice allí en el link. Coméntenos, por favor, vamos a ser edificados todos, porque Dios responde a la oración. Dios es un Dios ilimitado, no hay cosa pequeña ni demasiado grande para Él que Él no pueda hacer. Así que no se limite. Si tiene una petición, hágalo y compártalo con sus amigos también. Usted puede mandarlo por WhatsApp o directamente etiquetárselo en el Facebook a sus amigos. Así que estamos ahí expectantes a recibir su troquel de petición. Y en esta mañana, que te decía, Carlito, qué importante es estar firmes en el Señor. Qué importante es. Pero tenemos que saber diferenciar la verdad. Ayer hablaban con Beto con respecto a diferenciar la verdad, una verdadera palabra de Dios, a una falsa, o qué sé yo. Hoy tenemos tantas noticias negativas, a veces porque lamentablemente negativas, porque creo que la mayoría se levanta todos los días y mira a ver
lamentablemente, ¿cuántos fallecieron? ¿Cuántos murieron por este virus? Y a raíz de eso también todas las precauciones o la preocupación de la gente, ¿no? De cómo salir cuando se vuelve a la casa, todas las precauciones que hay que tomar. Entonces, qué bueno es tener la verdad en nuestro corazón. Por ejemplo, nosotros como hijos de Dios siempre estamos dando la buena noticia, que el Señor, en el día que temo, Él viene en nuestro auxilio. Me dice, yo estoy para cuidarte, yo estoy para fortalecerte, para echar fuera todo temor. Entonces, en este día, qué importante es escuchar la palabra de Dios que nos edifica, la palabra de verdad, la única verdad, que es la palabra de Dios. ¿Qué tal si compartimos con los oyentes o los amigos que nos acompañan ya? ¿O querés compartir algo, alguna inquietud? No, compartimos. Así que vamos a estar atentos a la palabra de Dios en esta mañana y gracias por estar compartiendo con nosotros y compartir con sus amigos también este vivo para que ellos también sean edificados y echen raíces en la vida cristiana. ¿Qué tal? Amén. El Señor les bendiga mucho, es una alegría estar una vez más compartiendo con ustedes. El único fin de esta emisión, de esta transmisión, es que su fe sea edificada, que usted pueda confiar más y más en el Señor, en aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en aquel que es el autor y también el consumador de nuestra fe. Y en mi espíritu, en mi corazón tengo de orar para que la presencia de Dios esté tocando tu vida, que realmente no sea un video en vivo frío, sino que el poder de Dios esté tocando allí donde tú te encuentras y puedas experimentar la presencia del Señor, las cadenas se rompan. Mire, estimado hermano en la fe, amigo, el poder de Dios no tiene problemas. El poder de Dios obra a la distancia. Había un varón llamado Jairo, que dice la Biblia, que vino a Jesús y le dijo que tenía un centurión romano, perdón, que vino a Jesús y dijo, tengo mi criado que está enfermo, postrado, gravemente enfermo. Y él dijo, bueno, voy a ir y le voy a sanar. Y él dijo, no hace falta, porque yo sé que tú eres un hombre con autoridad, solamente di la palabra y mi criado sanará. Estaba a la distancia, este hombre creía a la distancia que el poder de Dios podía tocar a su criado. Y cuando él vuelve, allí en fe vuelve, se encuentra que su criado había sido sanado por el poder de Dios. Es decir, que Dios no tiene problema para ministrar tu vida. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos en este momento que la presencia del Espíritu Santo esté obrando, Señor, y que cada uno de nuestros hermanos que está compartiendo este Facebook en vivo pueda experimentar tu gracia, tu favor, tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, si hay personas que están angustiadas, cargadas, Señor, si hay personas, Señor, que nos están mirando con necesidades, Señor, con depresión, Padre, estamos creyendo, Señor, que tu mano poderosa está, Señor, viniendo sobre esas vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti por siempre. Señor, y que este sea un tiempo hermoso donde nuestra fe sea edificada, sea fortalecida, y donde, Señor, realmente, Señor, podamos experimentar, Señor, tu gracia, tu favor y también tu misericordia. Bendigo a todos nuestros oyentes y los que nos están viendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria a Dios, amén. Qué bueno es darle la gloria a Él, porque Él es poderoso, Él es grande. Y yo hoy quería hablarles sobre, nosotros pertenecemos a una denominación, se llama Iglesia Pentecostal de Santidad, es una de las primeras iglesias pentecostales. El movimiento pentecostal podríamos decir que comenzó en un mover del espíritu en la famosa calle Azusa, donde allí se inició un movimiento pentecostal.
Y esto se extendió a todo el mundo, el movimiento pentecostal, y bueno, ha llegado también a Argentina. Y gloria a Dios, nuestra iglesia, la Iglesia Pentecostal de Santidad, acá en Argentina se ha extendido en casi todas las provincias. Y yo doy gracias, gloria a Dios, yo conocí al Señor en esta iglesia hace 50 años, llegué y escuché la palabra de Dios, acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y experimenté algo, realmente mi primera experiencia espiritual la tuve en esta iglesia a la cual hoy día pertenezco, ¿no es cierto? Y esta iglesia, la Iglesia Pentecostal de Santidad, predica 5 doctrinas muy importantes que le llamamos las doctrinas básicas que predica la iglesia en más de 100 años. Y son doctrinas bíblicas, son enseñanzas poderosas. 3 de estas enseñanzas son experimentales, tienen que ver, es decir, tenemos que experimentarlas, tenemos que vivirlas, que son experiencias que nos van a llevar a crecer como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesús. Porque realmente el Evangelio, Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Así que Pablo había sido cambiado, transformado. Cuando él tuvo un encuentro con el Señor, su vida cambió totalmente. De ser un perseguidor de la iglesia, de ser una persona muy religiosa, de ser una persona muy celosa de sus tradiciones, cuando tuvo un encuentro con Jesús, su vida se transformó, cambió, pasó a ser un seguidor de Jesús, pasó a ser un discípulo de Jesús. Entonces, qué bueno es, y él decía estas verdades, él decía, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si él estaba hablando de una unidad espiritual con el Señor. Pablo también dice en Corintios, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, lo que Pablo hablaba de realmente una experiencia espiritual. Y nosotros creemos, sí que la Biblia tiene mucha doctrina, mucha enseñanza, pero estas 5 doctrinas de las cuales voy a hablar, voy a hacer una pequeña introducción, son 5 doctrinas bien bíblicas, bien fundamentales, muy importantes en nuestra fe y en nuestro desarrollo como seguidor de Jesucristo, como cristiano. Y la primera doctrina es la conversión. Nosotros predicamos la conversión, predicamos que en el plan de Dios, Dios quiere que nos convirtamos. Así como un gusano se convierte en una mariposa, se transforma en una mariposa, así también en el plan de Dios está que nosotros podamos convertirnos a Él, transformarnos en hijos de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, en el versículo 12, dice la palabra del Señor así, mas a todos los que le recibieron, es decir, a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que todos los que reciben a Jesús, los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que lo primero que tenemos que experimentar es la conversión. Podemos ser religiosos. Yo lo he contado y lo cuento, que empecé aquí en mi ciudad, solamente había una iglesia luterana y la misa, como yo le llamaba, era en alemán, así que no entendía nada. Iba así a veces los sábados a lo que era una escuela bíblica para niños. En la época de Navidad tenía la escuela de Navidad, así que como una escuela de niños previo a Navidad, que duraba unos 15 días. Pero luego mamá me dice, ¿por qué no asistís a misa, a la iglesia católica? Y bueno, yo empecé a ir, pero de los 5 años hasta los 11, yo no te faltaba a misa, no tomé la comunión, la confirmación, pero la realidad es que yo no tuve nunca una experiencia espiritual. Tampoco era muy dado a la lectura de la Biblia.
Y porque no entendía el valor, no entendía, sí, tenía una religión, pero no tenía una experiencia espiritual. Cuando llego, empiezo a escuchar la palabra de Dios, mamá me dice, mirá, acá hay una iglesia donde predican la Biblia, y ella simpatizaba mucho con el Evangelio porque mis abuelos eran cristianos, yo ya tenía una tía mía que era una fiel, una ferviente, una devota hija de Dios cristiana, y ella siempre oraba por nosotros. Y bueno, cuando yo empiezo a ir, empezamos a ir con toda mi familia, Dios empezó a tocar mi corazón. Empecé a tener una experiencia espiritual. Empecé a darme cuenta que no era una religión vacía, sino que yo necesitaba a Cristo. Yo necesitaba aceptarlo a Jesús. Empecé a experimentar algo que nunca había experimentado, y era la presencia del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios empezó a traer convicción en mi corazón de que necesitaba un Salvador, que mis obras, como dice la Biblia, son trapo de inmundicia, porque nosotros solamente podemos ser salvos por Jesucristo. Jesucristo es el único camino de salvación. No son nuestras buenas obras, no son nuestros sacrificios, no son nuestras limosnas. Así que nuestras obras nunca podrán pagar la salvación. Es imposible pagar la salvación. Para eso vino Jesús. Él pagó por nosotros. Y dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y fue allí donde pude experimentar esta primera experiencia que debe experimentar todo ser humano para ser salvo, que es la conversión. La conversión es fundamental. Podemos tener religión, podemos tener conocimiento intelectual de Dios, pero uno necesita convertirse al Señor. Uno necesita realmente tener un encuentro con Dios. Hay mucho para hablar de este tema, el tema de la conversión, pero dentro de la conversión hay varios elementos importantes. Entre uno de ellos está el arrepentimiento, está la fe. Así que yo tengo que entender que el principio del Evangelio es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si la única manera de ponerme en comunión con Dios es a través de un arrepentimiento genuino. Así que parte de la conversión, así que una verdadera conversión contiene un verdadero arrepentimiento, contiene una verdadera fe en Jesucristo, en recibirlo, en aceptarlo. Dentro de la conversión está también que somos hechos justos delante de los ojos de Dios, somos justificados, que fue lo que predicó Martín Lutero. Él era un monje, pero él dice, se golpeaba, se flagelaba, porque él decía que se daba cuenta que él era una persona mala, y él no quería ser malo, y tenía una lucha interna con su yo, con su misma persona. Se flagelaba, se golpeaba, hasta que un día, leyendo la Biblia, leyó en el libro de Romanos el pasaje que dice, el justo por su fe vivirá. Y sus ojos fueron iluminados y él entendió que la salvación es solo por fe en Jesucristo. Y a partir de ahí él tuvo una experiencia espiritual. Él fue uno de los que predicó la justificación por la fe. Somos salvos por la fe, es lo que dice la Biblia, es lo que dice el apóstol Pablo, es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Y bueno, dentro de la conversión estamos diciendo que está el arrepentimiento, está la fe, está la justificación, está la regeneración, somos regenerados, somos hechos una nueva criatura en Cristo y somos también, dice la Biblia, adoptados. Pasamos a ser parte de la familia de Dios. Todo esto está dentro de lo que es la conversión. La segunda doctrina, que también es una doctrina experimental, que cada persona debe experimentarlo, debe vivirlo, es la santificación. La santificación es una obra también del Espíritu de Dios. Es una segunda obra de la gracia de Dios. Así como la conversión, yo no me puedo convertir porque en mi propia voluntad. Yo tengo que simplemente acercarme a Dios por la fe y creer, y Él hace la obra de la conversión en nosotros. Así también
La obra de la santificación es una obra de la gracia de Dios. Solamente Dios puede santificarnos. Solamente Dios puede quebrar esa raíz de maldad. Solamente el poder de Dios puede obrar y santificar mi vida. Dice la Escritura, ¿no es cierto?, que Dios es santo. Y su pueblo, el anhelo de Dios es que su pueblo sea santo. Algunos dicen, bueno, pero ser santo significa ser apartado del mal, apartado de las tinieblas, del mal. Y Dios nos llama de un mundo, de vivir en el espíritu que vive el mundo. Dios nos llama a vivir ahora en el espíritu de Dios. Nos llama a vivir en santidad. Nos llama a experimentar lo que venimos hablando, que es la santificación. La Biblia habla del caso del profeta Isaías. Isaías era un profeta de Dios, pero él en el templo tiene una experiencia de santificación. Su mente, su interior es iluminado y ve la gloria de Dios y se da cuenta que él es un pecador, se da cuenta que él habita en medio de un pueblo de labios inmundos y ve su inmundicia, se ve como realmente, como que Dios lo desnuda y él se ve como realmente es. Y él dice, uy, voy a morir porque he visto la gloria de Dios. Pero en eso él ve un ángel que viene con un carbón encendido, lo pone en su boca y él es transformado, es santificado. Estimado amigo, Dios quiere santificar nuestras vidas. Necesitamos experimentar la santificación. Y la tercera experiencia importante es el bautismo del Espíritu Santo. Es una necesidad para los cristianos. Los discípulos, los 12 discípulos, dice la Biblia, que caminaron con Jesús esos 3 años y medio de ministerio de Jesús, pero luego de su resurrección, Jesús se les aparece por más de 40 días. Y dice que Él les hablaba del reino de Dios y le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo. Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les estaba hablando de que necesitaban esa experiencia espiritual, necesitaban ser bautizados, necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que 120 perseveraban y estaban unánimes y juntos. Estaban allí en un aposento alto. Esto lo dice el libro de los Hechos, capítulo 2. Y dice la Biblia que vino como un viento recio. Vino sobre esos 120 que estaban allí alabando, adorando, que estaban esperando el cumplimiento de esa promesa, que era la promesa del Padre, que era la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y nosotros creemos que esta promesa, que este bautismo que recibieron los 120 que estaban allí en el aposento alto, esta experiencia está a disposición de todos aquellos que creen en el Señor Jesús. Inclusive dice el libro de los Hechos que esta promesa es para los que están lejos, para los que están cerca, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Estimado hermano, estimado amigo, estas 3 experiencias, estas 3 doctrinas que son experimentales, la doctrina de la conversión, la doctrina de la santificación, la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. 3 enseñanzas que Jesús en la tierra las enseñó, las habló,
porque son doctrinas que Jesús enseñó. Son experimentales, son necesarias para nuestra fe, son necesarias, tenemos que experimentarlas, porque nos ayudarán en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo como cristianos, en nuestra vida experimental con Cristo. Son necesarias y te marcan y te cambian y te ayudan en el desarrollo. ¿Sí? Hoy Marta hablaba de que no es solamente conocer al Señor, ese es un comienzo, tener una experiencia donde uno reciba el perdón de su pecado. Gloria a Dios, es una linda experiencia. Y gente que me dice, pastor, fui a la iglesia, escuché un audio, vi un video, tuve una experiencia como nunca. Algunos sienten el fuego del Espíritu Santo, otros sienten como que su mente se ilumina. Sí que hay mucho, todo eso lo hace el Espíritu de Dios. Pero en lo que quiere hacer el Espíritu de Dios, primeramente en nuestra vida, es que nos convirtamos a Él. Él quiere hacernos hijos de Dios. Lo que quiere hacer el Espíritu de Dios es santificarnos. Lo que quiere hacer el Espíritu de Dios es llenarnos también. Llenarnos y darnos el poder para vivir una vida como hijo de Dios. No una vida derrotada, sino una vida en la victoria de Jesús. Y Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Es decir, que si queremos vivir una vida cristiana, si queremos asemejarnos a Cristo, si queremos ser discípulos del Señor, tenemos que escuchar al Señor, porque son doctrinas que las enseñó Jesús. La doctrina de la conversión, la de la santificación, la doctrina del bautismo del Espíritu de Dios. Pero también hay otras dos doctrinas muy importantes. Está la doctrina de la sanidad divina. Nosotros creemos. Jesús sanó los enfermos, no solamente los sanaba, dice que sanaba a todos, los sanó a todos los que venían a Él con fe. El Señor le decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y nosotros creemos en el poder sanador de Jesucristo. Nosotros por eso oramos por los enfermos, los ungimos con aceite, oramos porque creemos en el poder sanador de Jesús. Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amigo, si tú estás enfermo, amigo, si tú estás oprimido, Jesucristo quiere sanarte, Jesucristo quiere liberarte, Jesucristo no ha cambiado, Él sigue sanando, Él sigue liberando, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Los milagros que Él hacía y los podemos leer en los evangelios, todavía el Señor lo sigue haciendo a través del poder del Espíritu Santo. Y también en esta introducción a estas 5 doctrinas tan importantes, doctrinas bíblicas, son las doctrinas básicas que nosotros enseñamos y predicamos, está la doctrina de la segunda venida de Jesús. Y en este tiempo sabemos por todo lo que está aconteciendo que todo esto es simplemente el cumplimiento de la palabra de Dios. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y estimado amigo, estimado oyente, quiero decirte que Jesús viene pronto. La palabra Maranata significa, los primeros cristianos se saludaban Maranata, Jesús viene pronto. Y ayer hablábamos en la transmisión que estábamos teniendo con Beto, hablábamos de que Jesús fue un gran profeta, el profeta de los profetas. No solamente fue el Hijo de Dios, fue un maestro, fue un predicador, fue un evangelista. Él también fue un profeta, fue el ungido por excelencia, el Cristo de Dios, el ungido por excelencia de Dios. Él es la palabra de Dios, Él es el verbo hecho carne. Pero Jesús también fue un gran profeta y Él habló de acontecimientos finales. Y qué bueno es profundizar, qué bueno es que podamos leer en la Biblia, ser verdaderos lectores de la palabra de Dios. Y yo te animo, estimado oyente, estimado hermano, a que dediques tiempo a leer la palabra, a escudriñar la palabra.
y que realmente puedas profundizar en todo lo que dice la Biblia con respecto a la segunda venida de Cristo. O sea, hay mucho para aprender, hay mucho para estudiar. Realmente Jesús viene pronto. Cuando uno lee las profecías de Daniel, las profecías que dio Jesús, cuando uno lee la segunda carta a los tesalonicenses, carta que escribió el apóstol Pablo, cuando uno lee en la Biblia, allí en Apocalipsis, todo esto nos habla de los acontecimientos finales, nos habla de la venida de Cristo, nos habla del establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Mire, cuando uno mira y lee la vida y las enseñanzas de Jesús, uno mira y uno ve que Jesús siempre hablaba del reino de Dios. Él vino a hablar sobre el reino de Dios. Él vino a hablar sobre el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y bueno, muchos lo aceptarán, pero como en su primera venida muchos rechazaron a Jesús, pero muchos lo aceptaron y creyeron en él, así también será en su segunda venida. Yo espero que tú seas de los que creen. Yo espero que tú seas de los que aceptan. Yo espero que tú seas de los que realmente creen que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Porque Jesús vino. Él vino, dice que él vino, dice la Escritura, él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Así que la venida de Jesús a esta tierra tenía un plan, buscar al ser humano que está lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios, al ser humano que no conoce a Dios. Jesús vino a buscar y vino a salvar lo que estaba perdido. Yo no sé si tú estás en la presencia de Dios, si estás caminando con Dios, si experimentas el poder de Dios diariamente. Yo no sé, o si vives lejos de la presencia de Dios, pero yo te animo que tomes decisiones sabias. Y la decisión más sabia es aceptar a Cristo, es recibir a Jesús en su corazón, porque como dice la Escritura, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, un poco resumiendo lo que hoy en esta introducción a las 5 doctrinas básicas, hablamos de la conversión, hablamos de la santificación, hablamos del bautismo del Espíritu Santo, hablamos de la sanidad divina y hablamos de la segunda venida de Cristo. 5 doctrinas. Mire, estas 5 doctrinas desde que yo me convertí al Señor las he escuchado. Y cada día yo doy gracias a Dios porque esas doctrinas a mí me ayudaron. Lógicamente, la Biblia tiene muchas enseñanzas. La misma Escritura dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para ayudar, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Pero estas 5 doctrinas son muy importantes. Las primeras 3 son experimentales. Tienes que experimentarlas. Tenemos que vivirlas. Yo, gracias a Dios, ya las experimenté. La conversión, la santificación, el bautismo del Espíritu Santo. Pero también hay 2 doctrinas muy importantes. La sanidad divina y también una doctrina muy importante para este tiempo, que es la segunda venida de Cristo. Tú tienes que saber hacia dónde el mundo se dirige. Tenemos que saber hacia dónde el mundo se dirige. Porque Dios, que sabe que ha dispuesto los tiempos, Él sabe todas las cosas. Él es no solamente omnipotente, Él es eterno. Él es sabio, su sabiduría no hay quien la alcance. Él conoce todas las edades, todos los tiempos. Y ese Dios que conoce todas las cosas nos muestra en su palabra las cosas que van a suceder. Y por eso tenemos que aprender la segunda doctrina de Cristo. Si hay alguien que tiene inquietud de seguir aprendiendo estas cosas, escríbanos. Podemos mandarle en PDF
las doctrinas, las 5 doctrinas poderosas, necesarias conocerlas, para vivirlas, para experimentarlas y para vivir una vida cristiana que glorifique a Dios y una vida cristiana que realmente dé fruto para gloria de Dios y también para bendición de tu vida. Y en esta hermosa mañana vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir en esta tierra como hijos de Dios. Te invito a que oremos en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias por la Biblia. Te damos gracias por tu palabra, porque no solo de pan vamos a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Padre, te pido que bendigas, Señor, a cada uno de los que nos han estado mirando, viendo. Señor, que podamos experimentar un crecimiento como hijos de Dios. Podamos cada día conocerte más, como dice tu palabra, proseguiremos en conocer a nuestro Dios. Padre, y bendigo a todos los que nos están mirando, que tengan un día de victoria, un día de bendición, que la paz de Dios, que la gracia del Señor les acompañe. Te alabamos y te bendecimos por siempre. Amén y amén. Carlitos, saludamos a todos los que nos estuvieron acompañando y al comenzar te mencionaba yo que tristemente sabemos que hay muchas personas que pierden familiares, amigos y justamente alguien estaba escribiendo o al Facebook de la iglesia planteando justamente el dolor de la partida de alguien, de su familia, pero también de alguien cercano, conocido. Y este es un tiempo, la verdad, que en el mundo creo que impera la tristeza por la pérdida de amigos o familiares. Y lo más triste es no poder despedirlo como normalmente lo hacíamos, acompañando en un velorio, estando con la familia, de la despedida en el cementerio. Y sí que hay gente que, hermanos nuestros, pero amigos nuestros también, que experimentan este dolor. Pero Dios también tiene esa consolación y que es experimental. Amén. También es experimental. Y hay algo que creo que todos lo sabemos. Y el dicho, más vale una experiencia que miles de argumentos. Y queremos orar en esta hora también por aquellos que han perdido familiares, para que la consolación, la paz del Señor pueda venir a sus corazones. Amén. Y puedan experimentar. Y aquellos que partieron en el Señor, sabemos que están en descanso, están a la espera de la implantación del reino del Señor, ¿no? Están en descanso en este momento, ya pasó todo dolor, toda lágrima, todo sufrimiento, están en descanso en el Señor. Y un día nos reuniremos con ellos, por eso siempre decimos hasta luego. Pero qué bueno que podamos tener este tiempo para unos minutitos para orar por los que perdieron familiares. Amén. Que la consolación del Señor venga, pero también oramos por los enfermos, ¿por qué no? Amén, amén. O aquellos que están oprimidos por angustia, Carlos, que no pueden dormir, no saben qué le pasa. Aquellos que están en depresión también pueden experimentar la paz de Dios. Que Él dijo, yo se la doy, no como el mundo. Está todo bien, está todo bien. No, es una experiencia personal y la podés vivir hoy. Sí, dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 1, verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Jesús nos dijo que no vamos a tener problemas. Él dijo que el camino hay dos caminos, un camino ancho, fácil, pero es un camino que nos lleva a la perdición. Y hay un camino angosto, que es el camino que es cuando seguimos a Jesucristo, pero es un camino que nos lleva a la vida eterna. Ahora, el Dios de nosotros es un Dios que consuela. Así que va a haber problemas, va a haber tribulaciones, va a haber situaciones difíciles, pero ese Dios, que es un Dios experimental, ese Dios es el Dios de toda consolación. Así
Dice la Biblia que Él es el Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice la Biblia, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, de todas mis angustias. Y vamos a orar en el nombre de Jesús por aquellos que necesitan ser consolados. Y también oramos por aquellos, si es como decías vos, Marta, si hay algún enfermo, aprovechamos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, Señor, por estas personas que nos han escrito, que necesitan el consuelo, que solamente tú puedes dar. Sabemos que a veces las palabras no alcanzan, pero gloria a Dios, que tú eres poderoso para traer una consolación, Señor, una consolación especial, una consolación divina, una consolación del Espíritu. Y oramos por sus vidas, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, oramos por los que están enfermos, Señor, por los que tienen alguna necesidad. Señor, tú eres poderoso para, Señor, responder. Señor, tú eres poderoso para obrar milagros y maravillas, porque como dice tu palabra, no hay nada imposible para aquellos que creen. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También oramos por aquellas personas que tienen familiares internados. Señor, que nos han llegado, que nos han enviado peticiones, porque tienen familiares internados. Inclusive algunos de ellos no pueden dormir a causa, Señor, de la tristeza. Padre, pero estamos creyendo que el poder de la consolación y el poder de Dios está obrando. Padre, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Saludamos a los que desde más lejos nos están viendo, lejos para nosotros, para ellos también es lejos Buenos Aires. El pastor Alfredo Cabral de Paraguay, gloria a Dios, bendecimos tu ministerio, Alfredo, amigo de tantos años. Del sur de Argentina, el pastor Rosendo Rocha de Chimpay, qué lindo, ahí estuviste por ahí hace unos años, qué lindo, lindos paisajes, qué lindo. Y nuestra pastora Elsa desde Villa Langostura, Señor la bendiga, la fortalezca. Elsa, ya falta menos, cualquier momento dice, bueno, se puede viajar, así que va a volver corriendo o volando, gracias a Dios. Y todos los que nos acompañan, saludamos también, que nos está siguiendo bastante seguido, aquí lo tenía, Eduardo Castro, que nos dice que la palabra lo bendice mucho, lo fortalece, así que gloria a Dios. La palabra que es soltada, la palabra de Dios no volverá vacía, sabemos que va a hacer la obra, así que cada vez que compartimos, Dios hará la obra. Y damos gracias a los pastores que están acompañándonos, también nos saludan, ahí te mandan saludo, Carlitos, los que están a través del Facebook de la iglesia, IPS, Manantial de Vida. Bendecidos nos sentimos de que nos acompañen y compartan esto y que les es de bendición. Los comentarios allí, que les es de mucha bendición la palabra. Así que, bueno, gloria a Dios. No somos nosotros, es la palabra de Dios la que se está compartiendo. Así que, bueno, nos encontramos nuevamente. Les recuerdo que en las publicaciones de los hermanos de Manantial de Vida hay una tarjeta de petición donde puede entrar, hacer un clic solamente y completar allí la tarjeta virtual y nos llega luego su nombre para estar orando. Los que reciban un milagro, los que reciban respuesta a su petición, háganos llegar también el testimonio. Buenísimo, porque hay un grupo de hermanos de la congregación que está orando continuamente. Así que pidiéndole a Dios misericordia para que Dios conteste su petición, entonces sería buenísimo, de mucha fortaleza para ellos, escuchar un testimonio de lo que han estado pidiendo. Así que sería buenísimo. Entren ahí y como es, cliquen, es muy simple, le va a llevar seguramente 1 minuto hacerlo, así que no es mucho tiempo. Y queremos estar orando. El miércoles, nuevamente, 19:30 horas, el pastor compartiendo la palabra. El viernes los jóvenes 23 horas, 23:15 más o menos están saliendo en su vivo también, compartiendo con los jóvenes y con todos los que se acoplan. En un tiempo lindo, bien juvenil, descontracturado, es la salida de ellos, como es característica de los jóvenes. Entonces, queremos estar compartiendo. Y el próximo sábado, nuevamente con Luis, a ver qué se traen.
para compartir con todos. Así que bueno, una bendición de que puedan estar acompañándonos. Los bendecimos en el nombre del Señor, deseando que tengan un día, que lo disfruten con los que están ahí alrededor, y pronto pasa todo esto, tomados de la mano del Señor cada día. Así que bueno, un gusto haber estado compartiendo este tiempo con todos ustedes. Dios les bendiga mucho. Amén.